dar paso a la conferencia virtual del doctor Jorge Gómez Rendón sobre las lenguas originarias de la costa del Ecuador. Jorge Gómez Rendón es doctor en lingüística por la Universidad de Ámsterdam en los Países Bajos, máster en estudios de la cultura por la Universidad Andina Simón Bolívar, con especialidad en estudios interdisciplinarios de las culturas andinas, antropólogo y lingüista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Quito. Ha sido docente en la Universidad Andina Simón Bolívar y la Universidad de las Artes de Guayaquil, donde colaboró además como director de investigación y posgrado. Actualmente se desempeña como profesor titular de la carrera de antropología en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Sus líneas de investigación giran en torno a las lenguas indígenas, el patrimonio cultural inmaterial, la interculturalidad y la etnografía desde los lenguajes artísticos. Ha publicado varios artículos en revistas nacionales e internacionales y es autor de varios libros sobre rescate y tradición oral. Lo tenemos ya aquí en pantalla. Doctor Jorge Gómez Rendón, bienvenido a este cierre de la primera jornada del Congreso Identidades, Memorias y Representaciones de la Costa Ecuatoriana. Buenas tardes a todos y a todas. Quisiera saber primero si me escuchan claro. Sí, se lo escucha bien. Muy bien, perfecto. Permítanme, espero que no haya ningún contratiempo. Siempre la tecnología a veces nos sorprende, o al menos a mí todavía me sorprende. Les agradezco a los organizadores por esta invitación para hablar sobre un tema del que he venido ocupándome en los últimos 10, 12 años aproximadamente y que cada vez me cautiva más, me apasiona más, si se quiere, ¿verdad? Entonces, voy a darles una semblanza, una idea general con algunos puntos muy específicos sobre trabajos que ya he realizado, he publicado desde el año 2010 hasta hace muy poco y también alguno que otro que está en preparación. Quería saber si puedo compartir la pantalla. ¿Sí, sí ven la pantalla? Se ve la pantalla, ¿cierto? Podrían... Siga, por Ya, favor. Muchas listo. gracias. Muy bien. Bueno, voy a empezar con una cita de la historia de las Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo, eh, que dice muchísimo del tema que nos convoca ahorita en este momento, ¿verdad? Y dice más o menos así: toda la tierra que es dicho, la situada entre la costa de Anegadizos, que entiendo que se refiere a la desembocadura del Mira, poco más arriba de la el límite internacional actualmente entre Ecuador y Colombia, y la punta de Santa Elena, y aún la que se dirá es de diversas lenguas, tanto que cada población tiene su lengua, y aunque con los vecinos se entienden, es con mucha diversidad de vocablos mezclados con los otros comunes. Esta cita es sumamente interesante porque nos dice dos cosas importantes sobre lo que sería el panorama lingüístico de la costa ecuatoriana al momento o en los albores de la conquista castellana, ¿no? Por un lado nos habla de una gran diversidad de lenguas, ¿verdad? Pero por otro lado nos habla de un fenómeno que hoy por hoy es muy común, se ha estudiado mucho y que tiene que ver con la mezcla lingüística. Es decir, cuando hablantes de varias lenguas entran en contacto, es muy común que mezclen sus lenguas, ¿sí? Y al parecer esto ocurría ya para aquella época, porque tal como nos dice ahí, es con mucha diversidad, no solo de lenguas, sino de vocablos mezclados con los otros comunes, nos dice Gonzalo Fernández de Oviedo.
Ahora bien, otro punto de partida que es muy importante cuando hablamos sobre las lenguas de la costa, podríamos apresurarnos a realizar una correspondencia unívoca e inmediata entre lengua y cultura. Pero esto creo yo que sería un error, ¿no? Por una razón muy simple, porque no siempre coinciden las dos. Es decir, puede haber una misma configuración cultural y varias lenguas, o bien una sola lengua y varias configuraciones culturales. En ese sentido, uno de los padres de la antropología, ya hace más de 100 años, decía claramente esto, ¿no? En su libro Language, justamente, los accidentes de la historia reordenan constantemente las fronteras de las áreas culturales, sin que borren necesariamente las divisiones existentes entre las lenguas. Esto es sumamente importante para tenerlo en cuenta en lo que prosigue, ¿no? En lo que viene después. Asimismo, sobre la correspondencia entre lengua y cultura, Megers ya para 1966 nos advertía de esto, ¿no? Que sigue siendo una evidencia, una afirmación válida. La enumeración de grupos etnolingüísticos hecha por los españoles en las épocas más tempranas de la conquista y la colonización no coincide con áreas arqueológicas, o al menos no necesariamente coincide con áreas arqueológicas, ¿verdad? En esa medida, en una publicación mía de hace algunos años, decía que es apresurado que hablemos cuál es la lengua de los chonos, la lengua de los huancavilcas, la lengua de los manteños, etcétera, ¿no? Porque en realidad la composición etnolingüística de la costa ecuatoriana no solo que parece que era más compleja y menos compleja, ya vamos a ver, de lo que se supone y de lo que tendría que ver una identificación inicial de sus principales culturas, sino también es peligroso hablar definitivamente en este aspecto por una simple razón, porque la evidencia de la que disponemos es demasiado escasa, por no decir mínima, ¿sí? Aunque obviamente los estudios se han proseguido, la evidencia que tenemos en comparación con otras áreas culturales es distinta, en donde sí hay abundantes fuentes para el estudio de las lenguas en las épocas de conquista y principios de la colonia. Entonces, hechas estas dos importantes aclaraciones, voy a proseguir, ¿no? A ver, en lo que toca a la descripción, ¿no? De lo que sería el panorama lingüístico de la costa ecuatorial, y me refiero a ecuatorial porque no estamos hablando necesariamente en este caso, del espacio nacional actual, ¿no? Sino más bien de una región. Hay dos visiones. Por un lado, una visión que propone que, como en la cita de Oviedo, existía una diversidad lingüística enorme, es decir, había muchísimas lenguas, pero muchísimas en realidad, ¿verdad? La otra, en cambio, es la contraria. La otra propone que, aunque había una diversidad, esta diversidad solo era aparente, pues en realidad lo que existía era una unidad lingüística. Vamos a ver por cuál de las dos visiones los datos y las investigaciones actuales se decantan, siendo en todo caso siempre provisionales estos resultados. Veamos primero a propósito de la diversidad lingüística. Esta cita está tomada de la descripción anónima de la gobernación de Guayaquil, ¿verdad? De 1604, 1605 aproximadamente. Y dice lo siguiente, ¿no? Tenemos estas tres citas. En cada pueblo, en este caso refiriéndose a cada pueblo de indios del distrito de Guayaquil, y aún en algunos en cada parcialidad, hablan los indios lengua diferente, propia y antigua de aquel lugar. No usan lengua común entre todos, ni la de Linga, es decir, el quichua, ni otra.
Siguiente cita. Los indios de esta tierra, en este caso del distrito de Puerto Viejo, no convenían en una lengua general y común a todos. Cada pueblo hablaba la suya diferente, lo cual era causa de discordia y guerras entre ellos. Los indios marítimos, esta es una parte clave, se entienden todos entre sí. Y luego hay algo que dice, ¿no? Pero que es ilegible, aunque todos, y no se puede leer esta parte del manuscrito. Y una tercera cita que dice, tenían diversas lenguas, en este caso los de Jipijapa, cada parcialidad la suya. Ahora hablan todos una que ha prevalecido y más comúnmente hablan la castellana. Aquí tenemos ya algunos elementos para poder pergeñar lo que podría ser el panorama lingüístico en los albores de la conquista castellana, ¿no? A ver, según esta descripción anónima de Guayaquil, eh, la diversidad de lenguas era enorme, de tal modo que cada parcialidad, como llaman, o cada pueblo, de alguna manera, tenía una lengua diferente, ¿verdad? En el caso de la primera cita, dice que no usaban una lengua común, es decir, no había una lengua vehicular, llamemos así, para entenderse entre ellos, cosa por lo demás muy poco probable por el estudio histórico lingüístico que se conoce de otras regiones, tanto en el continente americano como en otros continentes, ¿no? Nos dice además que tampoco se hablaba en la costa la lengua del Inca, es decir, el quichua, ni ninguno de sus dialectos, ni ninguna otra, nos dice, ¿no? Pero nos dice ciertamente al mismo tiempo algo que podría parecer contradictorio, ¿no? Porque en una parte dice, los indios marítimos se entienden todos entre sí, es decir, si hay una comunión de lenguas en este caso. En la última cita, a su vez, lo que encontramos es que las lenguas, siendo muchas, ahora son pocas, o más bien se han reducido prácticamente a una, que dice que es la que ha prevalecido, ¿verdad? Pero además nos dice algo, que es algo, un hecho palpable de la conquista y la colonización de la costa, es la tempranísima castellanización de esta. Es decir, a diferencia de otros lugares del actual territorio nacional y de los Andes ecuatoriales y, de las llanuras del Pacífico, donde las lenguas pervivieron durante más tiempo, ¿sí? En el caso de la costa, pero habría que hacer una aclaración, la costa centro-sur, el panorama lingüístico prácticamente originario, me refiero, prácticamente desapareció. De tal manera que la costa centro-sur, digámoslo así, se castellanizó o se hispanizó de manera muy rápida, ¿verdad? Tenemos aquí algunos elementos. Sigamos viendo un poco qué nos dice la otra visión, la unidad lingüística. Eh, Jacinto Gijón y Camaño, en el Ecuador interandino y occidental, en el tomo tercero, perdón, no es tercero, ya hay una equivocación, es en el tomo segundo, página 99, dice esto, puede afirmarse que, sin excluir la posibilidad de que en ciertos puntos del litoral hubiese enclaves de gentes de lenguas distintas, las usadas desde la desembocadura del Mira hasta Trujillo, es decir, hasta lo que es el Perú, ¿no? En este caso, fueron, en este caso, tres. A, la manabita, dividida en muchos dialectos. B, la tayana, para algunos le llamaban atayana, en la zona de Piura. Y más al sur, la mochica, también dividida en dialectos, ¿no? Específicamente ya para lo que sería la costa ecuatoriana, hablaríamos, según Gijón, de que existiría una sola lengua, que es la que de alguna manera era la que prevalecía, ¿no? Y era la lengua que él la denomina la manabita, ¿verdad? Haciendo un hincapié en que esta estaba dividida en muchos dialectos. Es decir, había un proceso de dialectalización muy fuerte, a pesar de que se trataba de una sola lengua, ¿no?
Es interesante a propósito de esta cita que hace, perdón, de esta afirmación que hace el Jacinto Gijón y Camaño, referirnos por un momento a algunas líneas del texto del decreto del Sínodo Quitense, celebrado en 1583, a propósito de la confección de catecismos en las lenguas maternas donde no se habla la de linga, es decir, el quichua, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver, voy a leer: por la experiencia nos consta que en nuestro obispado hay diversidad de lenguas que no tienen ni hablan la del Cusco, el quichua, ¿no? Ni la aymara, y que para que no carezcan de la doctrina cristiana es necesario hacer traducir el catecismo y confesionario en las propias lenguas. Por tanto, conformándonos con lo dispuesto en el Concilio Provincial último, habiéndonos informado de las mejores lenguas, en este caso sería de los mejores lenguas, ¿verdad? Se refiere en este caso no a las lenguas propiamente, sino a los lenguas, es decir, a los traductores o intérpretes, que podrían hacer esto. Nos ha parecido acometer este trabajo y cuidado a Alonso Núñez de San Pedro y a Alonso Ruiz para la lengua de los llanos y atayana. Podríamos asumir, si hacemos una coteja con la afirmación de Gijón, que la lengua de los llanos no es otra que la que él llama la lengua manabita, ¿verdad? Es interesante el hecho de que sea, pese a esta castellanización a la que ya me he referido, necesario todavía para las autoridades eclesiásticas de aquel entonces que se que se confeccione un catecismo en la lengua de los llanos. Esto quiere decir, o podría decir dos cosas. Uno, que la lengua todavía era hablada como lengua materna en la segunda mitad del siglo XVI por algún número de personas, que no sabemos exactamente de cuántas se trataba. Pero también podría ser algo, como ocurrió efectivamente con el quichua en los Andes, en la cordillera andina propiamente ya, y en la Amazonía incluso. Es decir, que la lengua de los llanos fuese una lengua vehicular, o bien dicho, una lengua con la cual hablantes de diferente procedencia lingüística se comunicaban entre sí, como puede ser, por ejemplo, el inglés ahora, ¿no? Para personas de diferente origen lingüístico, ¿verdad? Entonces, desde un punto de vista, este extracto del decreto del Sínodo Quitense afirmaría, en efecto, confirmaría, en efecto, la afirmación de Gijón, de que existiría una sola lengua, aunque, como él sostiene, estaría dividida en varios dialectos, ¿verdad? Veamos un poco más y hablemos más de este asunto. ¿De qué evidencia disponemos, no? Yo les decía al principio, ¿cómo estudiamos el pasado lingüístico de la costa? ¿Qué evidencia disponemos? Y en realidad es poca, comparativamente hablando, ¿no? Primero, no disponemos de tesoros, los llamados diccionarios que se hacían antes, ¿no? Como hay, por ejemplo, varios tesoros de la lengua quechua o artes de la lengua quechua, que eran las gramáticas. Para ninguna de las lenguas que existieron en la costa existe algo semejante. La excepción es el vocabulario y la fraseología, es decir, el conjunto de frases de una lengua que por falta de otro nombre se ha venido a llamar el esmeraldeño, que fue recogido por José María Pallares para Teodoro Wolff en 1875. Tampoco disponemos de catecismos, breviarios, confesionarios o doctrinas utilizadas en la evangelización de los indios de la costa, a pesar de que, como vimos en la cita anterior, se mandó a confeccionar efectivamente un confesionario en la lengua de los llanos, que podría haber sido la manabita. Bueno, no se ha encontrado ni este confesionario ni ningún otro, que sería realmente maravilloso poder encontrarlos, porque se ordenó igualmente la confección de confeccionarios en la lengua puruá, ¿sí? En la lengua cara, en la lengua cañari, pero no se ha encontrado nada de esto hasta el momento. No sabemos si en realidad se llegaron a realizar.
¿Qué es lo que sí disponemos? ¿No? Básicamente disponemos de evidencia onomástica, es decir, de nombres que tienen que ver con nombres de lugares, nombres de masas de agua y nombres de personas, de clanes, de agrupaciones, etcétera, de grupos humanos, ¿no? Estos son los topónimos, los hidrónimos y los antropónimos. Varios autores, principalmente Gijón y Camaño y Paz y Miño, son los que han sistematizado esta onomástica de manera muy exhaustiva, ya hace mucho tiempo, ¿no? Hablamos de tal vez, ¿cuánto? 80 años, algo así, ¿no? Estas sistematizaciones de las listas onomásticas. Adicionalmente, ha habido otros estudiosos, ¿no? Que han trabajado, no necesariamente para la costa, pero también para la sierra, o algunos también sí para la costa, porque me estoy pensando en otro von Buchwald, eh, que han sistematizado alguna información general, no de carácter muy específico, pero general con respecto a estas lenguas prehispánicas, ¿no? Una última evidencia, que sí es una evidencia válida, es el hecho de que aún existen lenguas indígenas en la costa. El problema es que no existen en la costa centro-sur, sino que están principalmente en la costa norte, ¿sí? Y en el hinterland, ¿no? En el interior. Tendrían a ser estas al menos cuatro: el Safiki, el Chapalá, el Aguapit y el Siapedé, ¿verdad? Estas tres primeras, noten, el Safiki, el Chapalá y el Aguapit, son lenguas que hoy por hoy se clasifican dentro de una misma familia lingüística que se conoce como familia lingüística barbacoa o barbacoana, las llaman algunos, ¿no? Es decir, están emparentadas entre sí. Y como vamos a ver, pueden ayudarnos como evidencia para explicar mucho del pasado lingüístico de la costa. ¿Qué nos dice la toponimia? Un poco a grosso modo, resumiendo, ¿no? Bueno, los estudios que he realizado, que el mismo Gijón ha realizado y otras personas han realizado, eh, apuntan a que existe una evidencia sólida de la presencia de lenguas pertenecientes a la familia Barbacoa, llamada así desde Brinton, 1891, a lo largo y ancho de la costa del Ecuador. O sea, no están esta evidencia reducida a lo que sería la costa norte, cosa que podríamos esperar, dado que todavía en la costa norte se hablan tres lenguas de esta familia, ¿verdad? No, la evidencia toponímica nos muestra que existen efectivamente eh, marcas de origen barbacoa en numerosos topónimos de la costa. Y repito, a lo largo y a lo ancho. Es decir, no solo en el norte de la costa, sino también en la parte centro-sur, tanto en la franja litoral como en el hinterland, como en el interior de la costa, ¿verdad? Ahora bien, si es que analizamos estas marcas toponímicas de origen barbacoano, que son prácticamente la única evidencia de que disponemos, aparte obviamente de estas menciones en las fuentes etnohistóricas sobre las lenguas, como aquella que aparece en la descripción anónima, ¿no?, de Guayaquil. Eh, si nos fijamos bien en estas marcas toponímicas de origen barbacoano y cotejamos un poco la historia conocida de la costa a partir de la segunda mitad del siglo XVI, eh, considero yo que es más legítimo suponer que no existían varias lenguas propiamente dichas, sino más bien una lengua dividida en varios dialectos, lo cual de alguna manera corrobora nuevamente el análisis hecho por Gijón y Camaño. No sé si es que podamos llamarla esa lengua manabita, huancavilca o lo que fuera. El término no lo conocemos porque no disponemos de un glotónimo, es decir, de un nombre que se le daba a esa lengua o que daban a esa lengua los mismos hablantes. No sabemos cuál habría sido ese glotónimo. Pero está claro que las marcas toponímicas de origen barbacoano están dispersas en toda la costa y por su análisis con coteja etnohistórica se sugiere más bien la presencia
de varios dialectos. Estos dialectos, como ya mencionaremos, están asociados con la presencia además de varios grupos llamados colorados, ¿verdad? Que no son única y exclusivamente los colorados que hoy conocemos, que este era un exónimo, un etnónimo exónimo utilizado más bien no por los propios a quienes llamamos o a quienes se llamaba colorados, sino más bien por los españoles, ¿no? Para referirse a grupos étnicos que no necesariamente eran los mismos, aunque sí tenían cierta comunión lingüística. ¿Qué más nos dice la toponimia, no? Ciertamente, aunque están distribuidos en toda la costa de la toponimia barbacoana, no cabe duda de que en la costa norte hay mayor densidad toponímica, es decir, hay más, comparativamente, más topónimos barbacoanos que en la costa centro-sur, ¿verdad? Pero no solo eso, sino que además esta toponimia de origen barbacoano en la costa norte coexiste con toponimia de otro origen lingüístico, ¿no? Para el caso de Esmeraldas, ya mencionamos esto, hay la evidencia toponímica que sugiere la presencia de una lengua de origen no barbacoano, que se conoce desde las investigaciones de Seller, Gijón y Camaño y algunos otros como el esmeraldeño, así se les llama, ¿no? Es una entidad lingüística para la que no tenemos un glotónimo propio, es decir, un nombre propio, ¿no? Como podría ser Tzafiki para la lengua de los Cháchila o Chapalá para la lengua de los Chachi, etcétera. No tenemos para esta lengua un glotónimo propio, por eso se le ha dado en llamar el esmeraldeño, ¿no? Lo interesante de esta lengua, lo tremendamente interesante de esta lengua, es que, primero, cuando ustedes analizan, bueno, ustedes dirán, pero no quedamos en que no había fuentes escritas para las lenguas prehispánicas. Bueno, la única fuente, por eso puse antes que la excepción era esa, que disponemos para el caso del esmeraldeño, que era efectivamente una de las lenguas prehispánicas, viene precisamente por la recolección que hizo Pallares para Teodoro Wolff en 1875 y que consta de un vocabulario con un conjunto de frases con su glosa castellana, ¿no? Cuando ustedes analizan esto, eh, se dan cuenta, cuando analizan ese corpus, se dan cuenta que esta lengua, en principio, no debería estar ahí. Es decir, no tiene nada que ver con ninguna de las lenguas de la zona, de la región. No se parece a ninguna en absoluto. ¿Ah? No se parece a ninguna en absoluto. Y por sus rasgos tipológicos, increíblemente se acerca más bien a lenguas mesoamericanas, ¿no? O sea, son lenguas mesoamericanas las que tienen los rasgos tipológicos más cercanos a los que tiene el esmeraldeño. Ahora bien, el esmeraldeño fue primero hablado, sin duda, por indígenas, ¿no? Eh, Al estar rodeado de lenguas de origen barbacoano, sufrió además un proceso de pidginización, de mezcla, muy parecido a lo que menciona Fernández de Oviedo en la cita inicial, ¿no? Pero también recibió una impronta de lenguas de origen africano, cuando fue adoptado por los mulatos esmeraldeños como su lengua, en realidad, ¿no? Y claro, lo interesante es que, claro, lo que recoge José María Pallares en 1875 no es una lengua, un esmeraldeño o esta lengua en su estado prehispánico, comillas, puro, ¿verdad? No es, sino más bien una lengua en la que ya se reconoce estas improntas de lenguas barbacoanas y lenguas de origen africana, ¿verdad? Aún así, como acabo de decir, desde su tipología, esta lengua tiene una particularidad enorme por ser radicalmente distinta de las lenguas de la región. Fíjense, este es un cuadro, ¿sí? En donde se pueden encontrar las diferentes marcas toponímicas, es decir, las marcas por las que podemos saber que un topónimo pertenece a una, a una lengua barbacoana o a un dialecto de ella, ¿no?
Uno de ellos es el sufijo pi, asociado con masas de agua corriente, que se escribe de diferentes formas, ¿no? Y que además tiene una variación en su pronunciación. Pi, vi, pe, be. Lo mismo para el caso de ki y lo mismo para el caso de chi. Lo interesante de estas marcas toponímicas es que estas marcas toponímicas aparecen también en la Sierra Centro Norte y sobre todo en la Sierra Norte, ¿verdad? Porque en la Sierra Norte también se hablaban lenguas de origen barbacoano, ¿sí? Entonces hay una comunión en este sentido en relación con el origen o la afiliación lingüística de estos topónimos. Lo que sí está claro es que estas marcas toponímicas que acabo de presentar no estaban distribuidas uniformemente a lo largo de todo el territorio de la costa, ¿no? Lo cual podría explicarse de dos maneras que no necesariamente son excluyentes, ¿no? Primero, porque, bueno, como ya dijimos, la costa centro-sur eh, sufrió una temprana castellanización, ¿sí? Y entonces, la conservación de su onomástica, de su toponimia, más específicamente, de origen barbacoa fue menor y por eso es que hay menos topónimos de origen barbacoa, aunque sí los hay en la costa centro-sur. Y otra también porque en la costa centro-sur además aparecen lenguas que no necesariamente pertenecen a la familia lingüística barbacoana, ¿no? Que están asociadas en algunos casos a la misma lengua esmeraldeña de la que hablábamos hace poquito, que está más bien en la costa centro, en la costa norte, perdón, y en algún caso, sobre todo en el Piedemonte occidental, lenguas de filiación cañari-puruá o puruá-cañari, que en términos de Gijón y Camaño eran dos formas dialectales de una misma lengua. Esto obviamente nos pone para la investigación de historia lingüística en una gran dificultad, ¿no? Y hace que tengamos que realizar, o se hace necesario realizar un análisis estratigráfico que nos permita cotejar las formas lingüísticas con la evidencia lingüística, perdón, las formas lingüísticas con la evidencia etnohistórica disponible. Este es un trabajo enormemente complicado. No se ha hecho todavía en el país, es decir, hacer un análisis estratigráfico de la onomástica, ¿verdad? Bien, fíjense, aquí hay es un extracto de las cuadrículas correspondientes a las cartas topográficas del IGM 150.000, en donde se rastrea la presencia de estas marcas toponímicas de origen barbacoa. Y lo que se puede observar mayormente, ajá, ustedes pueden ver ahí el eje oeste-este, ¿no? ¿Sí? Las que tienen a su izquierda son las cartas topográficas que están más al occidente y las de su derecha las que están más al oriente. Eh, y claro, lo que se encuentra es que existe presencia barbacoana hasta más tanto al occidente como al oriente, aunque en el oriente evidentemente, es decir, muy cerca del piedemonte occidental, de la ceja de montaña occidental, las marcas toponímicas son más densas, por eso, como ustedes pueden ver, el color hecho en escala de grises, ¿no? Más oscuro de algunas cartas topográficas. Pero lo cierto es que evidentemente sí existe una presencia generalizada de marcas toponímicas, como decía, de origen barbacoano. A ver, resumiendo un poco esto, ¿no? ¿Cuál sería entonces esta composición etnolingüística de la costa antes de la conquista? Para la costa norte tendríamos primero varias lenguas de la familia barbacoana, más probablemente, a mi juicio, varios dialectos de una misma lengua. Uh-huh. Y por otro lado, tendríamos esta entidad lingüística conocida como el esmeraldeño, que es una lengua no clasificada dentro de ninguna familia lingüística y que fue hablada primero por indígenas y luego por los mulatos esmeraldeños. A su vez, para la costa centro-sur,
tenemos nuevamente varios dialectos de la familia barbacoana hablados por diferentes grupos que a mi juicio están asociados con grupos colorados. Una lengua emparentada, tenemos además para la costa centro-sur, una lengua emparentada con el complejo etnolingüístico Uruá-Cañari en el Piedemonte occidental, aunque ciertamente su presencia es más bien tímida en el sentido de que no existe una densidad toponímica muy fuerte, pero se la puede rastrear. Claro, nos queda una pregunta que no puedo contestar, que no tengo una respuesta para ella. ¿Cuál es dentro de este panorama, ¿no? De esta composición, cuál era la lengua de los pueblos marinos? Porque veíamos en una de las citas que decía que la lengua de los pueblos marinos, de los indios marinos, se entendía, ellos se entendían entre sí todos, ¿no? Es decir, tenían la misma lengua, ¿verdad? La pregunta es si esta lengua de ellos era también una lengua barbacoana o un dialecto de ella, o tenía otra filiación. Probablemente era una lengua vehicular, tal vez, la que utilizaban, a pesar de que su lengua materna era barbacoana, pero utilizaban una lengua vehicular porque era una lengua para el comercio, por ejemplo, ¿verdad? Como fue en algún momento el dialecto chinchay, ¿no? Del quichua, por eso de ahí su expansión hacia el norte. No sabemos, no tenemos una respuesta con respecto a esto, sobre la lengua de los pueblos marinos. Y no podemos identificar una entidad lingüística a partir de evidencias toponímicas en este caso. ¿Qué pasa después de la conquista? También es necesario ver qué es lo que ocurre después, ¿no? Y claro, para entender esta composición lingüística de la costa que acabamos de mencionar, eh, y también los cambios que se generan luego de la conquista, es necesario tomar en cuenta diferentes desarrollos que se dan, ¿no? Desde los primeros contactos, la costa norte y la costa centro-sur. O sea, cada una sigue de alguna manera una serie de procesos de conquista y colonización diferentes. En el caso de la costa norte, los bosques probablemente tan tupidos, ¿no? De la costa esmeraldeña, hoy tan depredada, servían sin duda de una zona de refugio, ¿verdad? Como también fue una zona de refugio, de alguna manera, el hinterland, es decir, el interior de la costa, que estaba más cercano al piedemonte occidental, ¿no? Y que corresponde más o menos geográficamente hablando a lo que sería hoy la actual provincia de Los Ríos, pero también a partes de lo que sería la provincia de Manabita y Guayas, en este caso. La costa centro-sur, fíjense, claro, sufrió, ¿por qué se castellaniza tan rápido, no? Porque sufrió un despoblamiento generalizado, ¿sí? De acuerdo con Newsom, el despoblamiento de la costa centro-sur en los primeros 70 años de conquista española llega al 99%, que, como dice ahí en la cita, con excepción del Caribe, es uno de los más altos calculados para una región del Nuevo Mundo, ¿verdad? Y claro, este despoblamiento aceleró el proceso de castellanización de la minúscula población indígena que sobrevivió hasta entrado el siglo XVII, sobre todo en la franja litoral de la costa, menos en el interior, porque como dijimos, el interior de alguna manera sirvió como una zona de refugio para hablantes de lenguas muy probablemente de origen barbacoano, asociadas en algunos casos con el sáfiqui actual, contemporáneo, ¿no? No recuerdo en cuál publicación, precisamente, por ejemplo, Otto von Buchwald menciona eh, la existencia de hablantes de el sáfiqui en la zona de Quevedo, por ejemplo, ¿verdad? Todavía para 1905, fíjense, tardíamente, ¿no? Bien. Ya dijimos, este proceso de despoblamiento y castellanización no fue uniforme en toda la costa, ¿no? En algunas lenguas indígenas lograron mantenerse más por eso mismo en el interior, ¿ya? En la costa norte, por lo impenetrable de los bosques, eh,
probablemente se dio una conservación cultural y lingüística de varios grupos mucho más importante, ¿sí? Y quizá esto explica fácilmente por qué hoy todavía sea la costa norte, la que alberga las lenguas indígenas que existen en la costa, ¿verdad? Como lenguas entendidas como, digamos así, originarias, ¿no? En este sentido. Porque, claro, obviamente hoy en día, por procesos de migración mucho más recientes, podemos encontrar también hablantes de diferentes lenguas en Guayaquil, en Manta, etcétera. Pero desde el punto de vista de lenguas originarias, podríamos decir esto. Eh, Desde 1552, la costa norte, como ya señalamos, además, incorporó a su composición lingüística un elemento exógeno de origen africano por la presencia de esclavos cimarrones, ¿no? Y este contacto intenso de los hablantes de lenguas africanas con los hablantes de las lenguas de origen barbacuano y algunas otras posiblemente, desencadenó eh, un proceso paralelo a la conservación lingüística, que es el proceso de pichinización o mezcla, a través del cual se incorporan elementos de unas lenguas en otras, ¿no? Y quizá el mejor ejemplo de ello probablemente es esta lengua a la que me había referido, que es conocida como el esmeraldeño. Me voy a quedar allí y es lo que tengo que comentarles por ahora y les agradezco por su atención. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Jorge Gómez Rendón por esta charla que nos informa tantas cosas que no sabíamos. No sé si hay alguna pregunta, si no vamos a dar por cerrada la sesión, recordándoles que mañana a las 8:30 hay el registro de asistentes y a las 9 vamos a empezar con las conferencias que van a estar a cargo de la doctora Silvia Álvarez, de la doctora María Teresa Lager, Edmundo Aguilar Navarro y Natalia Tamacho. Así que nadie tiene ninguna consulta. Doctor Gómez Rendón, buenas noches. Una pregunta, ¿por qué se produjo el despoblamiento de la costa sur, que dio pues como resultado pues esta castellanización rápida en la parte de la costa sur? Bueno, como usted seguramente sabe, los primerísimos contactos con lo que es la zona ecuatorial y posteriormente andina peruana se hacen a través de la costa, pues, ¿no? Ya en 1526, Bartolomé Ruiz cabotea toda la parte de la costa centro norte y centro del Ecuador. Luego vienen varias incursiones en el territorio de la costa, posiblemente la más desastrosa es la de, se me da el nombre, eh, este español, se me ve el nombre ahorita mismo. Bueno, que obviamente crean un caos enorme, ¿no? En la costa y que obligan, a ver, en uno de los casos, obviamente, al traer enfermedades y todo, hay un despoblamiento, como se dio en diferentes lugares de lo- del- de los territorios de aquí, de lo que fue después la Real Audiencia, ¿no? Pero en otro caso también este despoblamiento se debe no tanto a una desaparición de personas, sino más bien a que muchas de estas personas huyen, muy probablemente hacia el hinterland, es decir, hacia el interior de la costa, para evitar contactos eh, con los españoles, ¿no? En este caso. Entonces, esta es la razón más inmediata, si se quiere. Obviamente no explica del todo este problema porque, eh, según los cálculos que hace Newsom, por ejemplo, a partir, y otros cálculos de otros arqueólogos, incluso a partir de un estudio de la capacidad productiva con todas las tecnologías agrícolas que tenían en los albores de la conquista castellana, la costa centro-sur,
debió haber albergado una enorme, enorme población. Entonces, la pregunta es cómo, qué pasó con toda esa población, ¿no? Todos se murieron, se, y fueron a otro lado, huyeron, escaparon. Lo cierto es que la población indígena de la costa se mermó sensiblemente, como dice allí en el texto que puse, y claro, esto fue una ayuda de alguna manera, un factor que pronunció además la temprana castellanización de la costa. Y por eso es que, por ejemplo, al analizar la toponimia, prácticamente muchas zonas son toponimia castellana, ¿no? En muchas zonas de la costa, ¿no? Existe muy poca toponimia no castellana, en este caso. Aún así, subsiste y por eso hemos podido realizar los análisis que hemos hecho. Es lo que puedo responderle. Buenas tardes, Jorge. Le habla Javier Blum. Más bien yo quería hacerle un Fabián. comentario. ¿Cómo está? Sí, Sí, claro. con respecto que usted menciona que hacia el norte había una lengua muy parecida a la centroamericana, y yo he leído que el pueblo purépecha de México es una lengua huérfana también. Y ellos citan pues que su origen era de Sudamérica, entonces no sé si pueden haber tenido alguna relación lo uno con el otro. Ujú. Sí. A ver, no tengo la autoridad para dar una respuesta definitiva al respecto porque no he analizado el purépecha. Efectivamente, el purépecha se asume que por sus características tipológicas, asimismo tal como el esmeraldeño, es una lengua muy distinta a las que están en todo lo que es el centro de México, ¿no? Lo que más bien he escuchado es que en el caso este del purépecha se la asocia o se la ha querido asociar, en mi opinión, con muy poca evidencia, con el quechua, ¿no? O con variedades del quechua más sureñas. Pero de lo que conozco, no creo que sea factible esta asociación, al menos con el, eh, el esmeraldeño. El esmeraldeño, entre una de las cosas, es que fue una lengua tonal, ¿no? Y una lengua tonal es una excepcionalidad en esta región. Es mucho más común en la zona centroamericana. Pero aún así, el purépecha en este caso no es una lengua tonal, si aún fuese así. Y este es un rasgo tipológico precisamente que se podría haber conservado, pero en este caso no. Es lo que podría decir Javier. Muy bien, muchísimas gracias.